Bueno, a mí me tocó hablar sobre la responsabilidad ciudadana. En este caso, podemos evidenciar de que no se ha presenciado la responsabilidad ciudadana. ¿Por qué? Porque la responsabilidad ciudadana es el compromiso que todos tenemos como sociedad al vivir con derechos y deberes, los cuales deben ser cumplidos. Bueno, en este caso no se ha cumplido nada, ya que el Estado peruano ha vulnerado los derechos de libre expresión de nuestros hermanos indígenas. A lo que me refiero es que lo más correcto en este caso hubiera sido poner en un régimen de democracia antes de simplemente ver por su libre tratado. Gracias. Los derechos son el conjunto de principios y normas que protegen y regulan las relaciones humanas en la sociedad. En el video se aprecia que sí se vulneraron los derechos y deberes ciudadanos. Relacionado a la población indígena, se vulneró el derecho a la consulta previa libre e informada, según lo establecido en el convenio 169 de la OIT, la cual originó el conflicto y la causa de los lamentables sucesos ocurridos en Bagua. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 3 y 5, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, y que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Relacionándolo al tema, se incumplió con los derechos del ciudadano, ya que el gobierno de turno había ordenado a la policía a desalojar a los indígenas a la fuerza, cometiéndose abusos de autoridad y causando heridos, muertos, entre otros actos. Según nuestra Constitución, en el capítulo 1, dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivos de raza, sexo u otras índoles. También fueron vulnerados estos derechos, ya que el presidente del Perú se refirió a los pobladores indígenas con términos discriminatorios y nivel de inferioridad por su lugar de origen. En cuanto a los deberes, es todo aquello a lo que la ley obliga. Según nuestra Constitución, los deberes primordiales del Estado son de defender a la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de amenazas contra su seguridad y promover el bienestar. El Estado peruano no cumplió con garantizar todo ello. Por el contrario, los expuso a los pobladores y a los policías en un enfrentamiento en el que se perdieron muchas vidas de ambas partes, en el cual predominó más los intereses económicos del país que la de proteger la vida, la seguridad, el bienestar y la identidad cultural. La perspectiva solidaria es un sentimiento de unidad consistido en intereses comunes. Ayudar sin esperar nada a cambio va de la mano. También no ser indiferentes ante la realidad de otros. Bueno, claramente en el documental pudimos apreciar de que el gobierno peruano fue muy apático contra los indígenas, ya que no tuvieron empatía al simple hecho de seguir con su tratado y no ponerse en los zapatos de ellos, los cuales manifestaban que esas tierras eran muy valiosas para ellos. Es el respeto a opiniones, personas, culturas, etc., que coexisten manteniéndose un respeto entre ellas. Además, la opinión de cada uno o cada colectivo tiene la misma importancia que la del resto. En este caso, la comunidad de Aguajún, los pobladores de las ciudades de Bagua y Bagua Grande, debieron poder decir si es que el proyecto de la minera Afrodita podía iniciar. En esta situación fue el Estado el que tomó la decisión de forma unilateral, es decir, no consultó nada con los pobladores que allí vivían y que directa o indirectamente les iba a afectar. Para los pobladores de Bagua, la naturaleza, el lugar en el que viven y la selva son lo más importante, ya que lo consideran un lugar puro o un pulmón, que les da vitalidad y que por lo tanto nadie debe destruir o cambiar. Y también consideran que ese es el ejemplo que le deben dar a las próximas generaciones. Esta forma de pensar, tanto como la del resto y la de muchas comunidades o minorías en el Perú, se debe respetar y darle la importancia respectiva a cada una para poder vivir en una sociedad pluralista, sin que la opinión de nadie prime sobre la de otro. A continuación, se puede hacer referencia al tema de los mínimos éticos, ya que en este caso, el Estado peruano, mediante su operación para desalojar a la población, recurrió directamente a la fuerza, lo que causó que la población aguajún también recurra a la fuerza, violencia, lo que evidencia que en nuestra sociedad los derechos humanos no son respetados firmemente como se espera. Respetarse del Gracias. lugar es un buen camino para madurar y para estar a gusto con lo que uno es y hace. Se dejó al lado el respeto y el diálogo entre autoridad y comunidad gracias a una festividad que estaba por darse en otro país. Durante el documental nos narran mucho de ello,
o sea, la falta de diálogo, y es por eso que se dan muchas protestas, como el bloqueo de las carreteras en el día 57 del supuesto diálogo entre los nativos y el gobierno. La ministra del Interior dijo que no sabía acerca de este operativo, sin embargo, se le vio a ella en la central de operaciones haciendo muchas preguntas. Se pudo ver que durante la balacera el líder Santiago Aude fue herido y lo dieron por muerto. Y los indígenas se sintieron mucho más frustrados a la falta del trato que se había hecho. Es por eso que toman venganza a la estación número 6. A la falta de diálogo consecutiva con el Congreso, lo tomaron de rehenes a las policías y hicieron negociaciones para llegar a un acuerdo. Resulta muy fácil exigir lo que después no se da y además ponerse en el papel del demócrata cuando en realidad hace la falta de respeto y el diálogo. Gracias.